en manos de China, Santiago? Bueno, aquí hay varios temas. En primer lugar, claro, hay una pugna geoeconómico-política, digámoslo así, entre Estados Unidos y China desde hace varios años. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos vio que la tecnología china a nivel de comunicaciones, 5G, etcétera, etcétera, pues se estaba introduciendo en Estados Unidos y, bueno, ahí se entró una dinámica, por una parte económica, por otra parte de seguridad y, bueno, se puso una serie de trabas a la exportación de tecnología estadounidense hacia China y a la entrada de productos chinos. Entonces, claro, a partir de aquí, en vez de sentarse en una mesa y hablar, pues bueno, pues se ha entrado en una dinámica que ha llevado, no sé si comentaste esta noticia, de que el gobierno chino ha prohibido a cualquier funcionario, a cualquier empleado público de cualquier administración utilizar un producto de Apple para cualquier tipo de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que las ventas en China representan el 60% de los ingresos de iPhone, que Apple tiene por iPhone, y teniendo en cuenta además que la mayoría de la producción de iPhone, no recuerdo, creo que es 8 de cada 10, pero no me hagáis mucho caso, gran parte del proceso se hace en China, pues esto es un problema, evidentemente. Pero parece una venganza directa, por ejemplo, contra TikTok, que está prohibido en la administración de Estados Unidos, que no puede emplearla, o contra el arresto de la hija del dueño de Huawei en Canadá, que también estaba hecho con Estados Unidos, sabiéndolo. Es decir, es como una lucha realmente tecnológica, ¿no?, entre dos gigantes. Pero no solo tecnológica, perdona, yo creo que también hay un factor geopolítico, como decía Santiago, por el tema de posibles espionajes o información delicada que pueda llegar al otro país, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando yo de todas maneras, yo bajo mi punto de vista creo que el origen, sí que hay múltiples variables, pero creo que el origen es totalmente económico. Es decir, en el momento en que se empezó a hablar de temas como la seguridad, etcétera, etcétera, los mismos expertos del gobierno estadounidense reconocieron que en tecnología 5G China estaba 2 años por delante de Estados Unidos. Bueno, por delante de Estados Unidos y todo el mundo. Diréis, bueno, pero en parte utilizaban productos estadounidenses. Sí, no, de acuerdo. Pero bueno, los habían hecho evolucionar y habían desarrollado e innovado una serie de temas que les habían puesto por encima. Entonces, a partir de aquí salió una catarata de temas que no eran económicos, pero que evidentemente las consecuencias que han acabado teniendo son económicas. Entonces, claro, esto realmente es muy peligroso. Es muy peligroso para Apple, por descontado, pero es muy peligroso, bueno, pues para las relaciones de dos gigantes como son Estados Unidos y China. Es que con Huawei llegó a haber una gira del secretario de Estado por países aliados OTAN para intentar convencerles de que no contrataran la implantación de una red 5G con Huawei, ¿no? Pero parece muy lógico sospechar de que los chinos aprovechan estos sistemas para espiar a los otros países o a los usuarios, que tampoco es descabellado, ¿no? Por lo menos no descartable, ¿no, Matías? Exacto. Sí, pero Matías, es que eso cualquier monstruo puede hacerlo. Es decir, cualquier monstruo me refiero a Estados Unidos, China o incluso Alemania, pueden utilizar tecnología propia o tecnología hecha evolucionar por ellos para, realizar actos, llámale espionaje, llámale lo que quieras, ¿no? Llamémosle captación de información, porque tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, claro, por eso sí. O sea, esto se puede enfocar desde dos puntos de vista. Uno, vamos a sentarnos y lo hablamos, no sé cuánto estaremos, y la otra es a base de represalias y contrarrepresalias. ¿Qué es lo que están haciendo? Y yo creo que esta es una mala salida. Ya. Oye, Santiago, y otra noticia económica también con componente político evidente y que conecta la competencia entre Estados Unidos y China, esa más que posible huelga de trabajadores del automóvil en Estados Unidos. Ahí de fondo está, no sé si la petición o el deseo de los sindicatos norteamericanos de que se aplique algún tipo de arancel a los coches chinos. Bueno, esto, a ver, aquí yo creo que lo primero que tenemos que comentar, un minuto, si me lo permites, Carlas, claro. es desmontar un poco el mito ese que dice que los sindicatos en Estados Unidos tienen muy poco poder.
Los sindicatos en Estados Unidos tienen muchísimo poder. Yo recuerdo, creo que fue en el año 2005, los sindicatos de los trabajadores portuarios consiguieron paralizar todos los puertos de la costa del Pacífico. Es decir, es como si en Europa se paralizasen todos los puertos desde Hamburgo hasta Brest o hasta Burdeos. O sea, esto en Europa es impensable. Bueno, pues en Estados Unidos lo consiguieron. En el año 2015, creo que fue, o en el 14, el sindicato de obreros automovilísticos consiguió paralizar todas las plantas de General Motors. Por un tema no tenía que ver nada política, era un tema puramente económico, salarial y de condiciones. Bien, ahora lo que plantean los sindicatos estadounidenses, también el sindicato de obreros automovilísticos, el UAW, yo creo que aquí sería interpretable, es decir, a ver, los coches chinos están llegando a todas partes. Recuerdo que la marca más vendida de coches en España en agosto fue MG, que es China. Yo simplemente recuerdo esto. Los coches chinos están llegando con unas calidades a todas partes, Estados Unidos, Canadá, Europa, con unas calidades excepcionales y a unos precios imbatibles. Precisamente la señora von der Leyen ha dicho que se va a investigar por si hay una serie de ayudas de Estado que enmascaran la competencia. Bien, entonces, esto está llegando también a Estados Unidos, estos coches. Entonces, claro, ¿a quién perjudica directamente o de entrada esta llegada de coches chinos? A las empresas automovilísticas estadounidenses, las Ford, General Motors, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que haya una reivindicación, unas reivindicaciones económicas o un miedo de los trabajadores estadounidenses que están en estas plantas contra la llegada de coches chinos, evidentemente sí. Pero yo creo que esta huelga, concretamente, a las empresas automovilísticas estadounidenses no les parece mal. ¿Por qué? Porque esto presionará a la administración Biden. Claro. Bueno, pues para mirarse con más cariño el tema de establecer barreras, aranceles, etcétera, a las entradas de los automóviles. Claro. Y nuevamente volvemos a lo mismo, a las represalias. Sí, y sobre todo el proteccionismo que se suponía que estaba aparcado, Santiago. Acordaros que en el primer año de Obama, en 2009, ya lanzó un plan de apoyo al sector del automóvil que estaba ya pasando un muy mal momento en esa época. Intervención del Estado, que digamos que es un poco contraria a la filosofía general en Estados Unidos, pero allí nadie puso pegas cuando Obama intervino. Yo vuelvo a insistir, yo creo que evidentemente si hay un caso flagrante de ayudas de Estado encubiertas, etcétera, etcétera, pero manifiestas, o temas de justicia social, etcétera, etcétera, hay que mirarlo esto. Pero es decir, entrar en una dinámica que diga, bueno, como tú eres más competitivo que yo y tienes mejores precios que yo, te voy a poner un arancel, sea del tipo que sea, yo creo que es un mal rollo. Ya. Porque esto abre la puerta, no solamente a subida de precios para los consumidores, sino abre la puerta a que la actividad económica internacional cae, y eso es malo. Eso es malo. Santiago, hablando de lo bueno y lo malo, ¿mañana van a seguir subiendo los tipos de interés o van a dar un respiro? Bueno, dame un poco de margen, Carlas. Lo que va a pasar mañana no lo sé. Luego te haré un comentario. Bien. Lo que sí que yo estoy convencido es que desde hoy hasta finales de año van a subir. ¿Más del 4,25 en el que están? Sí, más. Mañana concretamente no lo sé. ¿Por qué? Me dirás. Bueno, a ver, el Banco Central Europeo, en los últimos meses, en el último año, digamos, que seguía más por los datos reales que por las expectativas y las previsiones. Entonces, ha ido subiendo los tipos de interés, bueno, porque la inflación iba aumentando, dejando al margen que yo, ya sabéis, que no soy partidario de subir los tipos de interés para frenar esta inflación, pero bueno, este es otro tema. Entonces, mañana concretamente estamos en unos días ahora en que la realidad dice que la inflación se está frenando, poco, pero se está frenando, pero las expectativas son muy malas. Entonces, ¿qué pesará más mañana en el staff del Banco Central Europeo? ¿La realidad o las expectativas? Entonces, claro, si pesa más la realidad, no subirán los tipos. No, pero te decía, Santiago, que Estados Unidos sí que ha conseguido ya frenar la inflación o reducirla mucho más que Europa. Sí, claro, pero ¿a qué nivel están los tipos en Estados Unidos? Pero sí, pero habrá que concluir que algo hacen bien. Entonces, ¿qué han hecho bien?
Bueno, a ver, es que es claro, es que siempre estamos comparando con Estados Unidos, pero Estados Unidos hay que tener en cuenta que es una economía en tamaño semejante a la europea, pero hay un solo gobierno. Hay una sola política fiscal a nivel de imposición directa, etcétera, etcétera. En Europa no. En Europa hay 27 o 17, según lo que tomes, ¿no? La Unión Europea o la Eurozona, ¿no? Entonces, claro, gobernar a nivel económico la Unión Europea es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque la realidad inflacionaria o la situación inflacionaria de Dinamarca no tiene que ver nada con la de Grecia. Sí. Entonces eso es muy complicado, muy complicado. Has citado a Dinamarca, hay una historia económica ahí muy interesante. Sí. Es que gracias a una empresa, a una en concreto, es verdad que es un gigante farmacéutico, Novo Nordisk, Dinamarca no ha entrado en recesión. Pero sin la facturación de esta empresa, ese país estaría ya en tasas negativas. Es curioso esto, ¿no? Bueno, a ver, Carla, sí, pero esto es verdad. Es decir, esta empresa ha puesto en el mercado 2 medicamentos que parece ser que sirven para combatir la obesidad, a pesar de que uno es para diabetes, pero sí para combatir la obesidad. Y también es verdad que esto que has comentado, ¿no? Que si no hubiese sido por la facturación de esta empresa, el crecimiento hubiese sido muchísimo más bajo. Esto es cierto. Simplemente como apunte, fijaos a qué nivel está esta empresa. La facturación de esta empresa es una cantidad que es mayor del PIB de Dinamarca. La facturación, en la cotización bursátil. Claro. La cotización bursátil de esta empresa son 400.000 millones de euros. Y el PIB de Dinamarca no llega a los 400.000 millones. O sea, me diréis, bueno, pero mañana la cotización bursátil puede bajar. No, evidentemente, claro. Pero la realidad ahora es esta. Ahora bien, claro, si esto fuera tan fácil, llevamos esta fábrica, por ejemplo, yo que sé, a Hungría, y fijaos lo que beneficiaría a Hungría esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esta fábrica es danesa, la tecnología es danesa, la mayoría del personal que ha desarrollado estos medicamentos es danés, todo el I+D que hay detrás es danés. Claro, es que, a ver, esto pasa en Dinamarca, pero yo sinceramente, yo creo que esto hubiese sido imposible que hubiese pasado en Egipto. Pero, por ejemplo, tú, Santiago, la semana pasada decías que el tamaño relativo de Telefónica había facilitado la compra de un paquete importante por parte de Arabia Saudí. Sí, ya veremos cómo termina esto. Exactamente, pero Dinamarca tiene 6 millones de habitantes. Entonces, ¿en qué punto el tamaño puede ser favorable para una economía? Bueno, a ver, Matías, los países de Europa, simplemente cojamos este ejemplo, que tienen una mayor productividad, Noruega, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, son pequeños. O sea, esto, no sé. Todos con menos de 10 millones de habitantes. ¿Sí? No, Países Bajos tiene 18, pero bueno, en fin. Los nórdicos, todos los escandinavos. Sí, entonces, claro, el ser pequeño... Bueno, ser pequeño solamente no es una razón de ser. Túnez es un país pequeño y su economía, desgraciadamente, es muy pobre. Sí. Pero es lo que ha sido a lo largo de la historia y lo que ha llevado, bueno, a que se ponga en marcha un capitalismo que se ha preocupado de invertir, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que es muy importante es, en el caso de esta empresa, que es una empresa pequeña, cuidado, y en esto yo creo que va a tener que tener mucho cuidado, es que ha alcanzado un nivel de cotización bursátil, de capitalización inmenso, absolutamente estratosférico, astronómico. Es decir, no es lógico que una empresa de ese tamaño tenga un nivel de capitalización de 400.000 millones de euros. No lo tiene. Entonces, claro, un patinazo, un dinero especulativo que quiera salir de golpe, puede hacer realmente tambalear a esta empresa. Sí. Bueno. Sí, Santiago Niño Becerra, la próxima semana seguimos haciendo números, ¿vale? Muy bien, venga, gracias. Un abrazo.